¿Realmente el Partido Republicano apoya la candidatura de Donald Trump? ¿Está surgiendo el populismo en Estados Unidos? ¿Por qué hay latinos apoyando a Donald Trump? Bien, aquí tenemos a José Antonio Gil Yepes, ustedes lo conocen y para los que no lo conozcan es un gran, que llamamos nosotros aquí en criollo, encuestólogo. Un tipo que se la pasa escudriñando la opinión pública y cuáles son las fuerzas que definen la dinámica de los acontecimientos. José Antonio, vamos a hablar hoy sobre el tema de las elecciones norteamericanas. Ajá. Estamos en una etapa crucial y pareciera que ya podría, eso me lo dirás tú si es verdad o no, que ya podría hablarse un poco de cómo se desplaza el voto latino. Sí, bueno, vamos a poner el contexto. El contexto está difícil para ambas partes porque lo que hemos visto en las encuestas en los últimos, yo diría que 2 meses, hemos visto encuestas entre 3 y 16 puntos a favor de Hillary Clinton. Pero 3 puntos no es nada. No es nada. 10 puntos tampoco es mucho, porque cuando son 2 candidatos, bueno, excluyendo el tema de la abstención, pero cuando son 2 candidatos, la diferencia entre 2 candidatos no son 10 puntos, son 5 y un voto más. Entonces, 5 puntos lo mueve cualquier evento que pueda suceder, como la bomba de Atocha y el caso de... Pareciera que ambos creen que puede ser el voto latino. Entonces, claro, entonces ahí vienen todos esos elementos pequeños, por más modestos que sean, juegan un papel muy importante. Entonces, respondiendo a la pregunta, en el caso del voto latino, el voto latino está en números redondos 70-30 de Hillary Clinton. A favor de Hillary. A favor de Hillary. Es una distancia muy grande. No obstante, pareciera que últimamente Trump ha ganado ventaja, ¿no? Sí, Trump está bueno, si el gran número es son 3, 4, 6, 8 puntos de diferencia, pues entonces en realidad Trump no está muy lejos. Y curiosamente jala del voto latino. ¿Cómo se explica eso? Okay, es muy importante. Siendo que él su discurso es anti-inmigración, ¿no? Sí. El caso norteamericano ahorita es de librito, de sociología. Sí. Estamos frente a un proceso de modernización que se fue acomodando los diferentes intereses que produce la modernización por la división del trabajo, el crecimiento de la economía, la inmigración por globalización, etcétera. Eso tiene 3 formas de resolverse. O lo resuelvo por pluralismo, donde voy acomodando, negociando entre todas las partes diferentes de esa sociedad, que es lo que representa la corriente central de los Estados Unidos, que es lo que representa hasta ahora no solamente el Partido Demócrata, sino también el Partido Republicano. Ahora, hay otras corrientes que dicen, bueno, no importa, vamos a jugarlo individualmente, cada quien que se resuelva. Y aquí no hay nada que negociar, este es el grupo, esta es la sociedad del más fuerte. Bueno, ese sería el extremo liberal, que probablemente ni los mismos liberales creen en eso. Y por el otro lado está el enfoque, el tercer enfoque es el de la unicidad. Bueno, aquí jugamos cuadro cerrado y los que están adentro, y los que no estén adentro se quedan afuera. Que parece que es el cuadro del señor Trump. Ese es el cuadro del señor Trump. Entonces, el cuadro de los blancos, el cuadro de los cristianos, el cuadro de la gente de cierto nivel, no necesariamente ricos, no tiene que ver con eso, sino que son gente que se siente que han sido desplazados en su modo de vida, no solamente por trabajadores que están dispuestos a trabajar por menos paga, porque son ilegales, etcétera, y en migrantes, cosas que normalmente no hacen los norteamericanos. Sino también porque le achacan cosas como el miedo debido al terrorismo a factores extranjeros, a factores no adaptados a su modus vivendi, a esa corriente central norteamericana que gobernó, que tuvo mucho más vigencia en ese país antes de que tuviesen tantos hispánicos, tantos asiáticos y otras razas y religiones, etcétera. De manera que es claro, José Antonio, que nosotros no podemos ver en esta elección una simple, como ha sido en otras ocasiones, un pugilato entre los demócratas y los republicanos. No. Hay algo mucho más de fondo aquí. Hay algo de fondo que es que hay demasiadas personas que se sienten desplazadas y los estudios de mercado que habría hecho la gente de Trump tienen que haber sido fabulosos para haberse dado cuenta de que había una gran cantidad de no votantes, de desafectos, de molestos dentro de esa corriente central norteamericana, blancos, cristianos,
ubicados dentro de una sociedad que se estaba transformando a través de las negociaciones pluralistas y a través de las tolerancias en una cosa que a ellos lo estaba desplazando o no les gusta o los amenaza. Ahora, toda esa Entonces, fuerza ellos oculta, identificaron eso y por eso Trump tiene los números que tiene, que no son malos. toda esa fuerza oculta que él está movilizando, de alguna manera está cayendo un poco en una trampa, porque él está planteando cosas que emocionalmente pueden resultar muy atractivas, pero que en la práctica le va a ser muy difícil llevar a cabo. Por ejemplo, él ha llegado a decir que hay que deportar en masa a los inmigrantes. Él no puede hacer eso. O que va a construir una pared. Va a ser bien difícil. O que va a construir una pared. No tiene ni pie ni cabeza. No tiene ni pie ni cabeza, son propuestas insólitas. Bueno, pero está agarrando de ahí y en eso lo convierte en un populista también. Entonces, eso responde a la pregunta de uno de los que había preguntado al principio. ¿Qué va a pasar? Es que en Estados Unidos está surgiendo el populismo. Yo me preguntaría, ¿es que alguna vez no lo ha habido? Sí. Entonces, fíjate tú, en esos dos elementos fundamentales del enfoque Trump, el jugar cuadro cerrado para lo que era la corriente central de los Estados Unidos, resolver el problema de las diferencias en una sociedad moderna a través de la unicidad. Los que están aquí, estamos aquí, pero los que no están, te quedan afuera. Y el populismo, la solución fácil, la solución que viene de arriba, no de tu propio esfuerzo, yo te resuelvo, yo te protejo, yo soy tu voz, I am your voice. Esos dos rasgos, populismo y unicidad, con toques de autoritarismo, de que esto es así y lo que no esté de acuerdo con esto se queda afuera, se parece a Hugo Chávez. Mucho, precisamente por eso. ¿Te parece Hugo Chávez? Porque y por ahí no es. Manipulan todo aquello oculto. Por ahí no es. Ahora, Hillary tiene un problema que yo creo que teniendo el enfoque adecuado y que no tiene alternativa, que es el pluralismo, que es el entenderse, que es la tolerancia, que es la convivencia, que es la negociación, y no todo va a ser como a mí me dé la gana, que es lo que está planteando el señor Trump. Hillary tiene un mensaje que está cansado, que es viejo, está desgastado, porque se van a presentar enormes problemas. Y los problemas de Trump, como los problemas de Chávez, no los conocemos. Si usted empieza a construir una pared, si usted empieza a hacer un disparate, o usted empieza a deportar musulmanes de la noche a la mañana, esos disparates tienen unos costos, pero la gente no los conoce, igual que los costos de las políticas de Chávez que la gente no conocía. Entonces, bueno, vamos a jugar a ese tiquecito, pero y después veremos. Bueno, el remedio salió peor que la enfermedad, entonces cuidado los Estados Unidos si un remedio Trump no le sale peor que la enfermedad. El problema está en cómo comunica, cómo le da entusiasmo a un mensaje cansado Hillary Clinton. Aquí en Venezuela, las próximas elecciones presidenciales son totalmente al revés. Aquí la gran noticia, el entusiasmo, la emoción estará en recuperar el pluralismo, en recuperar la democracia, la tolerancia, el respeto a la propiedad privada. El respeto a la Constitución. El respeto a la Constitución, el respeto a la descentralización. La separación de poderes. A los gobernadores y alcaldes, el respeto a la separación de poderes, la convivencia, la tolerancia, somos uno, cabemos todo. Ese es el entusiasmo de los venezolanos. Bueno, eso no tiene el entusiasmo en la elección norteamericana. Vamos a ver qué magia va a hacer la señora Clinton para darle entusiasmo a eso. Pero hay una cosa que yo también quería, no quería dejar pasar el tiempo no quería dejarla por fuera. Y es el tema, la disyuntiva que esto plantea entre los propios latinos. Es decir, hay el latino que ya se hizo ciudadano americano, que ya resolvió su problema, que ya no tiene. Y hay el latino que está guindando. Excelente. Entonces, esa dicotomía, eso está planteando también un conflicto allí, ¿no? Okay. El gran reto de los encuestadores en esta ronda que se inicia ahora de la campaña, ya con los dos candidatos norteamericanos, claro, es identificar si no solamente los latinos, que son el 27,3% de los votantes. Los de raza de color, los afroamericanos, son el 33%, un poquito más. Un poco más. Y los asiáticos son el 30%. Ahí tienes, mira, el gran reto es identificar si esas personas se quieren incorporar a la corriente central que representan los blancos tradicionales de la independencia americana,
o si están ahí de paso o están ahí para resolver el problema que es socioeconómico y religioso que tenían en sus países de origen, pero no se quieren incorporar. O sea, porque tienen algún reclamo contra la sociedad norteamericana, pero bueno, como aquí es donde consigo trabajo y allá no, entonces bueno, yo me medio meto en esta cosa. Eso sí, y entonces ahí tienes el caso de Francia, tienes el caso de Europa en general. Eso sí, si a mí no me alcanza con el subsidio que me dé este país, porque yo no voy a trabajar igual que cualquier francés, yo quemo los carros en París de noche, pues. Exacto. Porque esa es mi forma de protesta. Exacto. O yo empiezo a matar gente en la calle. Entonces, ese sí tendría que ver cuántos de esos diferentes segmentos por religiones o por raza están queriendo incorporarse, porque Trump de ahí puede ganar votos. Okay. De lo que no puede ganar votos es de los que quieren que le den y no incorporarse. O sea, a mí que me den, pero yo no asumo mi responsabilidad de ser ciudadano norteamericano. Y son dos formas de populismo. Entonces, y eso es una cosa que no solamente se tiene entre la espada y la pared a los Estados Unidos, sino a todo el mundo. José Antonio, muchas gracias por haber venido. La verdad es que has resultado muy interesante todo lo que has dicho y te lo agradezco mucho. Lamentablemente es uno de los momentos en que decimos lamentablemente el tiempo se nos acabó. Así es. Vamos a la pausa, regresamos. Un placer. Volviendo al tema republicano y rápidamente, es que no solamente estamos hablando de Ted Cruz y de los otros 3 elementos que destaqué, sino que además el último expresidente, o el último presidente, mejor dicho, republicano, que fue George W. Bush, decía el lunes pasado, hace 2 semanas, que él temía que fuese el último presidente republicano en los Estados Unidos, entendiendo que había un gran riesgo de cara a las elecciones con Donald Trump, quien definitivamente entra con un partido dividido, resquebrajado. Yo creo que influye muchísimo el tema del liderazgo y la fuerza, la personalidad tanto de Donald Trump como del propio partido. Así que lo que esperemos, o lo que vamos a esperar de cara a lo que quedan estos 2 meses y pico para las elecciones es, vamos a ver a una Hillary Clinton mucho más cerca a nuestra comunidad hispana, inclusive Trump lo ha intentado. El día de ayer estuvo en Miami, en un almuerzo con empresarios hispanos. Sin embargo, vamos a ver a un partido demócrata mucho más cerca del ala pues, de nuestra comunidad hispana, de nuestros intereses, y por otro lado veremos a un Donald Trump que sin duda alguna no tiene otra que radicalizar el discurso en torno a una población que se parece mucho a aquella población que votó por el Brexit en el Reino Unido hace apenas menos de un mes, que básicamente era rural y población anciana. Entonces eso un poco en términos globales, que es lo que al menos desde nuestro análisis hemos determinado en torno a las elecciones que se llevarán a cabo en los Estados Unidos. Sí, porque fíjate que el voto latino, la comunidad latina, más que numérica, es también la influencia que tiene, ¿no? Claro, muy creciente y sobre todo puede ser decisivo en algunos estados, ¿no? Como Florida, como Texas, en menor proporción también Nueva York. Pero el hecho cierto es que, por supuesto, la mayoría, un 47% de la población latina estaría con Hillary Clinton y un 26% con Trump. Pero en términos generales de la votación del electorado para las elecciones de noviembre, muchos sondeos revelan una especie de empate técnico que en un momento se atribuyó a que durante la semana de la convención republicana Trump tuvo una gran proyección mediática y eso seguramente contaminó las mediciones de opinión. Posteriormente, con la reciente convención demócrata que ya formalizó la candidatura de Hillary Clinton, bueno, se ha revelado de nuevo que existe una ventaja a favor de Hillary Clinton, pero una ventaja importante, significativa, pero menor que la que se suponía a estas alturas de la campaña podía existir. Pero es evidente pues, que el planteamiento de Trump, este planteamiento sobre todo contra los latinos, pero no solo contra los latinos, sino en general contra los inmigrantes, ha logrado estimular cierta tendencia xenofóbica en sectores importantes de la sociedad norteamericana, que viene potenciado por la ofensiva terrorista islámica en el mundo. Es decir, que esto tiene un efecto importante en Estados Unidos, en la población, y que se refleja también en esta campaña electoral, que por supuesto está comenzando, vienen los momentos más importantes, pero que en todo caso está muy atada, ya no solo a los temas nacionales, sino a estos cambios y a estas nuevas situaciones que se están planteando en el escenario internacional y donde juega un papel importante el tema del terrorismo. Y todos sabemos que frente al incremento de la onda terrorista, Donald Trump para el americano común, el estadounidense común, parece ser como la respuesta
para ellos más segura y más eficaz. Eso va a marcar mucho las elecciones de aquí hasta noviembre. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.